Hola amigos, hoy tengo un video corto para ustedes. Voy a cambiar la cabeza de la ducha porque la antigua es bastante asquerosa. Ya se presenta el primer problema. Como se puede ver, los hoyos para los tenidos no están a la misma distancia. Estoy arreglando este lugar, así que no puedo hacer un hoyo aquí, ni siquiera yo tengo un martillo para hacer uno en este plástico, entonces voy a imprimir una pieza con mi impresora. No es una gran sorpresa que esta cosa también se encuentra en las importadoras. Este tiene otra marca Daum. Lo encontré en AliExpress, que significa que probablemente son fabricados en gran cantidad en China. Por lo menos el diseño es fácil de copiar desde el original. Algo importante para recordar es realizar partes pequeñas en puntos críticos para probar su encaje antes que imprimes el prototipo. Yo comprobé la suposición que la base tiene forma de dos círculos unidos con una forma rectangular. Imprimí este aro primero para confirmar mis sospechas. Aquí está el modelo en Tinkercad. Fíjate que quedan varias piezas. Las paredes están impresas por separado. Una vez instaladas, un tornillo se mete por los hoyos en ellas y sirve para apretarlas juntas. Esa fuerza también aprieta el gancho para que mantenga su posición. Sin embargo, por la misma arriesga que se rompa el plástico entre las capas si se imprime en la otra orientación. Realicé un ejemplo para visualizar su desventaja. Las paredes son bastante delgadas ahí y no hay mucha área de la superficie donde las capas tienen contacto. Esta superficie curva es una cavidad en el original, hecha por 4 paredes delgadas. Características así convienen a los procesos del modelo por inyección para ahorrar materiales, pero a impresión 3D cuesta mucho menos cerrar espacio. A esta área sí le dará la fuerza necesaria, sin usar más material ni tiempo. Estos soportes a cada lado los tengo en color amarillo. Si fueran simplemente cajitas rectangulares sería suficiente también. Le puse cuñas para distribuir mejor el estrés del peso de la cabeza de ducha. Capaz que ya he logrado un nivel de sobreingeniería, pero bueno. Al final, las ranuras donde se instalan las paredes separadas deben tener un exceso de tamaño. Aquí les di medio milímetro extra. Esforzabas las piezas juntas la primera vez y una se me quebró porque no había espacio. Los hoyos para los tornillos también son un medio milímetro más ancho que la medida de los tornillos. Estos cerritos se colocan acá para apoyar donde los tornillos sujetan nuestra parte a la cerámica de la ducha. Se necesita este espacio abajo de todo para que la tapa plateada encaje bien por encima. ¿Por qué no los agrupo con el resto? Porque eso levantaría todo lo demás y requerir que pongamos demasiado soporte. Así se va a demorar más la impresión, gastar más plástico y tiempo con postprocesado al sacar los soportes. Mientras estamos diseñando, siempre pretendemos dejar las superficies grandes y planas para que toquen directamente a la cama de impresión. Así que queda más fácil imprimirlos aparte. Ya se ve que aprovechamos de esta estrategia con las otras dos piezas. Ahora sigamos con la instalación. Tiene dos funciones: tranquilizante y masaje fuerte. ¡Tranquilizante! Masaje fuerte. No pulso mucho, es medio constante. Así se cambia las funciones.
Después de unos días, el único punto en contra que he encontrado es lo que se repite esta reseña en la página de Sodimac, que eventualmente el soporte se baja por el peso. Hay que sacar la cáscara del soporte y apretar el tornillo de nuevo. Una aplicación de un fijador de roscas como Loctite 243 debe prevenir que el tornillo no se suelte. Ok chiquillos, hemos solucionado otro problema en la casa con impresión 3D. Revisa mis otros videos para ver más proyectos como este. Y si les gustó, dale un like y suscríbanse para que no se pierdan otro capítulo de Hecho en Xi'an. Muchas gracias por acompañarme y hasta luego. Chao.